Vamos a ir al libro de Corintios. Primer libro de Corintios, capítulo 2. Vamos a estudiar la palabra del Señor allí. Gloria a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que todos ya estamos por ahí. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 2. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor, mucho temor y temblor. 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Bueno, el apóstol Pablo está apenas introduciéndose en esta carta a los corintios, gente que él conocía porque él había fundado esa iglesia, la iglesia de Corinto. Pero es una iglesia muy interesante, porque en nuestra Biblia tenemos 2 cartas a Corinto, pero en realidad fueron 3 las escritas a Corinto. Una se perdió. Entonces había una en medio de esas 2 que se perdió. Y muchos dirán: ay, ¿por qué se perdió si era escritura? No, se perdió porque no nos interesaba a nosotros. O sea, Dios vio que esa era específicamente para aquella iglesia en aquel tiempo y no aplicable para la iglesia de hoy. Entonces, nada más nos dejó 2, porque a esas 2 sí nos interesan a nosotros. Entonces recuerde que Dios tiene todo bajo control. Y es inusual porque a ninguna de las otras el apóstol le escribió 3. Máximo fueron 2, como en el caso de Tesalónica. Pero por alguna razón, Corinto era no solamente, una ciudad muy importante, sino que también ahí sucedían muchas cosas. Era un puerto muy popular en el Mediterráneo. Había, se puede decir, templos paganos de la prostitución, donde había muchas sacerdotisas que eran a la vez prostitutas. Y llegaban muchos marineros, porque era un puerto, de todos lados, porque se puede decir a Las Vegas de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, pero a la vez había muchos problemas, y eso sucede cuando los lugares son así. Pero el asunto es que afectaba a la iglesia. O sea, no solamente el asunto del mundo, sino que estaba afectando a la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo les escribe estas cartas para poner orden en la iglesia, porque se había salido del orden. Y entonces el apóstol Pablo les empieza a hablar.
Y les dice, cuando yo vine a ustedes, no vine haciéndome grande e importante. Pero con lo que sí vine a ustedes, no fue siendo un rabino o un maestro importante de Israel, sino vine sencillamente, no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hoy en día hay mucha elegancia en las predicaciones. Usted oye muchos predicadores y tienen mucha elegancia para predicar la palabra, pero es una palabra sin poder. Es sumamente importante porque la palabra del Señor, amado hermano, hace la diferencia porque es una palabra de poder. No es una palabra vacía. Cuando el Señor Jesús hablaba, se quedaban sorprendidos y decían, nadie ha hablado como ha hablado este. Y se quedaban pasmados, siendo que ya habían escuchado anteriormente a personas muy preparadas como los fariseos. Pero la diferencia es que decían, este predica como quien tiene autoridad. Entonces la palabra de Dios no debe ir solamente vacía, o sea, nada más bonita, pero sin poder. No, tiene que llevar el poder del Espíritu de Dios. Porque el poder del Espíritu de Dios es el que le da autoridad. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol dice que no ha venido nada más con una demostración de palabra bonita, sino que ha venido con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, hay gente que dice, yo estoy en la iglesia correcta, y yo estoy en la iglesia correcta, y la mía es la buena. Pero la pregunta es, ¿está operando Dios en tu iglesia? O sea, ¿sí está Dios ahí? Y si está ahí, ¿hay demostración? Como lo vemos en el libro de los Hechos. ¿O solamente es palabra vacía? Tiene que haber poder. Poder que transforma vidas. Poder que sana enfermos. Poder que da una palabra de aliento y de ánimo al que está necesitado. Y luego dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O solamente, no es solamente sabiduría, sino es el poder de Dios. Y el poder de Dios únicamente se mueve donde hay personas que en verdad le han creído al Señor. Porque el asunto está en que si nosotros no le creemos al Señor, Dios no se va a mover. Así es sencillo. Porque Dios no honra la incredulidad. Usted ve, Jesús no hizo muchos milagros en su pueblo. No porque no tuviera poder, sino porque no le creían. Entonces el Señor Jesús no honra la incredulidad, sino Él honra la fe. Entonces el evangelio que uno va a llevar no es solamente de palabra bonita, sino del poder de Dios. Porque Dios es el que tiene el poder y Dios confirma lo que usted está haciendo si Dios lo mandó a usted. Amén. O sea, si Dios no lo ha mandado, Dios no tiene la obligación de respaldar lo que usted dice. No. Únicamente si Él lo ha mandado a uno. Entonces usted va diciendo, por la palabra del Señor me dijo, ve y diles, y usted va y les dice. Porque Él lo mandó. Pero hoy en día, enorme cantidad de gente se manda sola. O el líder lo manda, le dice el líder, mira, vete para allá y punto.
pero el líder no tiene la guianza del Espíritu de Dios. Y el que va a ir no se sometió en oración en búsqueda de la guianza del Señor. Señor, ¿me quieres allá? ¿Quieres que yo vaya? Háblame. Y Dios le va a hablar. ¿Cómo? Dios va a buscar la manera, pero se lo va a hacer saber. Si Dios lo mandó, le va a decir, sí, ve, es mi voluntad que vayas. Pero a veces vamos porque a otro se le ocurrió. Y eso no es así. Tiene que el Señor mandarlo a uno para que el poder de Dios apoye el trabajo que usted o yo vamos a ir a hacer. Eso es sumamente importante. Pero en el tiempo de hoy, amado hermano, todo el mundo hace lo que quiere y va para donde quiere y luego quiere acusar a Dios. Oh, Dios me mandó. Y sabe que Dios ni ha dicho nada. Se han mandado solos. Le he platicado anteriormente que una vez el Señor se llevó a un hermanito para que fuera evangelista en el África. Y llegó a una región administrada por los ingleses que se llamaba Calabar, en lo que hoy es la República de Nigeria. Pero el hermanito, cuando llegó a ese puerto, se bajó y empezó a caminar por la ciudad y luego pasó por donde estaba el cementerio. Y había una sección del cementerio que estaba asignada a los misioneros. Y había muchos misioneros sepultados ahí en ese cementerio. De hecho, esa costa de África le llamaban el cementerio del hombre blanco. Y usted sabía que la mayoría de los blancos, bueno, eran los colonos que iban para allá. Y eran los misioneros también. E iban de Inglaterra. Y cuando este hermanito entró y empezó a ver personas que apenas tenían días o semanas o meses de estar ahí en África, estaban muertos ahí y que fueron misioneros, le dijo, Señor, le dijo, mira, todos estos eran tus siervos, Señor, ¿y por qué se murieron aquí? No les diste chance de que predicaran el evangelio. No los mataron, se murieron por las enfermedades aquí en el lugar. O sea, no fueron mártires de Jesús, por decirlo así. Y entonces el Señor le habló y le dijo, es que a ellos no los mandé yo. Ellos solos vinieron a este lugar. ¿Ve usted? Muchos que dijeron, yo quiero ir porque quiero ir a predicar el evangelio al África. No, quizás Dios quería que fueran a predicar el evangelio del otro lado de la ciudad donde estaban. No predicaban en su pueblo. Sí, en la barriada ahí, o sea. Pero la gente no quiere ir a predicar a las naciones. No predican en su pueblo. O sea, y la necesidad está a 5 bloques o a 10 bloques o en el otro lado del pueblo donde vive. Y Dios quería usarlo a uno allá, pero no, yo me quiero ir al África. Pero aquellos iban en aquel tiempo al África, pero hoy en día se han puesto más listos. Y ya no quieren ir al África, ahora quieren ir a Estados Unidos a predicar el evangelio. Quieren ir a Europa, a España, a Alemania a predicar el evangelio, porque hay dinero, ¿verdad? Entonces, y no hay peligro de que los vayan a matar tan fácilmente. Pero a este misionero Dios lo mandó y le dio éxito en ese lugar. Ahí mismo escuché yo la historia de una señora que se llamaba Mary Slessor, de la iglesia presbiteriana de Escocia. Ella había llegado ¿cómo se llama este lugar de Escocia? Hay un partido de fútbol muy famoso, un equipo de fútbol muy famoso. ¿Dinamarca? No. No, en Escocia, en Inglaterra. Entonces, no es Manchester, es otro puerto muy grande de Inglaterra que está en la región de Escocia. Y esta mujer fue a predicar el evangelio y ya se fue mayor, ya se fue como de 40 años a predicar el evangelio. Nunca se casó, pero fue como misionera. Pero esta mujer se
adaptó tanto al África. Muchos la desalentaban y muchos le decían que no iba a aguantar. ¿Y sabe qué? Ella llegó anciana trabajando entre las tribus negras del África. Y el cementerio ahí de misioneros. ¿Por qué no murió ella o la mataron alguno de esas tribus? Porque se metía entre la selva sola. O sea, no tenía gente blanca que la acompañara para ir a hacer el trabajo. Y llegó ancianita y murió ancianita predicándoles el evangelio a los africanos. Por eso es que en lo que hoy es Nigeria hay un alto porcentaje de gente que es cristiana, porque se sembró el evangelio ahí. Y hay hasta muchos grandes predicadores, ¿verdad? Algunos hasta se han torcido últimamente, pero originalmente venían de buenas raíces. Entonces, y la hermana Mary Slessor murió sirviendo al Señor en ese lugar de anciana. Entonces, al que Dios ha mandado lo va a respaldar. Pero si Dios no te manda, te vas a ir a morir ahí. O sea, Dios dice, bueno, te fuiste por tu propia cuenta, dale. Y caen víctimas. Pero al que Dios ha mandado lo ha apoyado. Mira el apóstol Pablo, ¿cuántas veces lo quisieron matar? Muchas veces. ¿Y por qué no lo mataron? ¿Por qué? No era el tiempo en que Dios quería llevarse. Él murió cuando Dios le dijo, te vas a venir conmigo, muchacho. Entonces murió. Mientras, ¿no? Entonces, mientras nosotros estamos sirviéndole al Señor y estamos cumpliendo su llamado, no nos vamos a morir. Y eso es lo que me ha alentado a mí. Una que otra vez me he visto cerca de la muerte, ¿verdad? Pero el Señor me había dado palabra que me iba a usar. Y cuando estaba, que me sentía que me iba a morir, me venía a la mente, no se ha cumplido todavía lo que Dios va a hacer contigo, Efraín. Entonces, eso le da ánimo a uno. Porque no nos vamos a morir hasta cumplir nuestro llamado. Y si Dios le dice, yo te voy a usar y te voy a levantar y vas a pastorear iglesia, entonces hay trabajo por hacer. No nos vamos a morir. No nos va a matar un virus, ¿verdad? Bueno, como dijo un hermano, no vamos a hablar del COVID, ¿verdad? Quiero que se está hablando. Y terminó de hablando del COVID. Y terminó hablando del COVID. Gloria a Dios. Hermano, ¿lo puedo mostrar con un vasito de agua? Ok. Gloria a Dios. Y vea usted el 5, dice, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sabe qué? Hay mucho cristiano que le mete mucha sabiduría al coco, a la cabeza, ¿verdad? Mucha sabiduría. Pero ¿sabe qué? No hay poder de Dios. Hay mucha palabra y no hay poder de Dios. Ve usted que van a seminario tras seminario, pero su conducta no cambia. Siguen siendo los mismos. Mentirosos, arrogantes, soberbios. Y más, entre más tienen en la mente más sabiduría, más soberbios se vuelven. En lugar de buscar el rostro del Señor y decirle, Señor, como dijo Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. O sea, si tu presencia no va conmigo. Gracias, hermano. Entonces, amado hermano, debemos de asegurarnos. Mire, la sabiduría no es mala, pero no va sola. Es como la palabra. La palabra no va sola. Va con el Espíritu. Con el poder de Dios. La una con la otra. Lado a lado. Pero cuando es la palabra sola,
Ahí es donde está el problema. Porque no hay poder detrás de ella que la confirme. ¿Y sabe por qué no hay poder? Porque no se ha pagado el precio. ¿Y cuál es el precio? El completo rendimiento ante Dios. O sea, rendirse ante Dios completamente. En otras palabras, no queremos morir. O sea, queremos todavía que el yo esté todavía en control. Y ser cristiano con el yo enfrente. ¿Y sabe qué? Dios no debe ser solamente residente en nosotros, sino que debe ser presidente en nosotros. O sea, el que preside nuestra vida. Y ese es el problema con la gente que no tiene el poder de Dios. Y es porque el Señor no es presidente de su vida. Tienen al espíritu contristado por sus malas actitudes y sus malas acciones. Entonces nosotros debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que el poder de Dios pueda fluir. Porque ¿sabe qué? Si el poder de Dios fluye en nosotros a través de que seamos soberbios, más soberbios nos volvemos. Oh, es que yo soy el gran hombre de Dios, ¿verdad? Es el gran soberbio. Entonces, y queremos y codiciamos lo que otros tienen y vemos cómo Dios se mueve a través de otros, pero no en nosotros. ¿Por qué? Porque no nos hemos humillado. Entonces necesita haber una humillación en nuestra vida para que el poder de Dios opere. Nos llenamos, como le digo, de sabiduría humana, pero no nos llenamos del poder de Dios. Y como hemos estudiado anteriormente, debe de haber una llenura constante en nosotros de parte de Dios. Porque hay quienes se andan sosteniendo todavía de llenuras de hace 5 años atrás. Oh, me acuerdo cuando estuve, ¿cómo me usaba en aquellos tiempos? ¿Y por qué no te usa hoy? Porque te enfriaste. ¿Eh? Porque ya no quiere pagar el precio. Pata de pingüino. Ya está más frío que pata de pingüino. O sea, tenemos que estar calientitos para el Señor para que el poder de Dios se mueva y fluya. Y cuando vayamos, no vayamos a ir solo con palabras vacías, sino con poder de Dios. Porque cuando usted tiene la llenura del poder de Dios, usted va a llevar una palabra autoritativa. O sea, quiere decir que va a tener autoridad lo que usted está diciendo. De otra manera, no tuvo ningún efecto. Pero cuando usted habla la palabra es con autoridad, dice, aunque a usted no les caiga bien, dice, no, porque dijo, sí es cierto. O sea, me llegó. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que martilla. Así es sencillo. El Espíritu de Dios es el que convierte gente. Nosotros no convertimos gente. Es el Espíritu de Dios el que convierte gente a través de nosotros. Nosotros más predicamos. Nosotros somos simples y sencillos vasos que Dios usa por su misericordia para llevar el mensaje. Entonces, y entre más humilde, más poder. Entre más sencilla y más humilde sea la gente, más unción y más poder hay ahí. O sea, no es porque, es que es un doctor en teología. No. El doctor en teología, que olvídese. Oran y oran y ni siquiera un dolor de cabeza se va. Sí. Y hay otros que no saben mucho, pero tienen autoridad. Y le ponen la manita a uno y estoy bien, gloria a Dios, se me quitó, se me fue esa polilla. Sí. Así es sencillo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice el versículo 6. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, estamos hablando estas palabras entre aquellos que han madurado. No estamos hablando con niños.
Estamos hablando con cristianos Maduros. adultos, maduros espiritualmente. No son aquellos que les dicen algo, les dan una regañadita y dicen, oye, ya me voy, ya no quiero nada porque me regañaron y son malos. No. No hay amor, no tienen amor. No, son aquellos que dicen, ¿sabe qué, hermano? Me dolió lo que dijo, pero ¿sabe qué? Me digo la verdad. Esos son maduros. Porque saben reconocer que les dolió, porque es cierto, pero también entienden que lo necesitaban. Yo debo de ser así también. Cuando el Señor me habla a través de quien esté predicando y me cae el saco a mí, ay, Señor, ahora sí digo, ouch. Pero ¿sabes qué, Señor? Es cierto, lo necesitaba. Ese es el maduro. Pero el que se pone a hacer panchos, el que se siente ultrajado porque le dijeron la verdad. Mire, hay ofensas que no tienen base y hay ofensas en base. Entonces, si tiene una base, debemos de aguantar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos? Hablando de la disciplina. En el momento la disciplina dice, no es motivo de gozo. Se sintió uno caído, me regañaron. Pero ¿sabe qué? Dice que después esta disciplina trae un buen fruto. Es un motivo de gozo ese fruto. Y uno dice, qué bueno que me aguanté. ¿Sí? Qué bueno que me aguanté. Yo lo que sé, en el tiempo de hoy mucha gente no aguanta. No aguanta. El día de hoy estaba hablando con mi hermana, una de mis varias hermanas, acerca de la gente que no aguanta una disciplina. Que viene el pastor y les dice una cosa y no. Y estamos hablando hasta de pastores, viejos, más viejos que yo, ¿verdad? Que el pastor de ellos, cuando ellos estaban más jóvenes, ellos querían hacer algo y su pastor les dijo, ¿sabes qué? No te voy a apoyar en eso. ¿Y qué fue lo que hicieron? Enojarse con su pastor y comenzar un ministerio por su cuenta. Y después, ¿qué ha sucedido? Que ellos establecieron su ministerio por su cuenta. Crearon pastores que trabajaban para ellos. Y al ratito, esos pastores que ellos mismos, vamos a ponerles si los equiparon. Después esos mismos pastores se salieron de la cobertura de ellos. E hicieron lo mismo que ellos le hicieron al otro pastor. Porque cuando uno se sale, pero se sale por rebelde, lo que usted va a engendrar va a ser rebeldía en esa congregación. Lo va a seguir. Y si nosotros no nos sujetamos a quien era nuestra autoridad, solo porque nos corrigió o no hizo lo que nosotros deseábamos que hiciera, y no salimos, después lo mismo nos van a hacer a nosotros también. Así es. ¿Y todo por qué? Por inmadurez. Porque si yo sé que mi pastor ha sido llamado por Dios, entonces debo de sujetar. Aunque no me guste lo que me está diciendo. Porque a veces queremos nosotros decirle al pastor, pastor, ya estoy listo, ¿dónde me va a dar mi iglesia para yo pastorear? Y viene el pastor y me dice, pues ¿sabes qué? No hay iglesia para ti todavía. Te vas a seguir sentando más y vas a aprender más. Y yo me pongo bravo. Y me salgo y comienzo mi propia iglesia. Esa es una iglesia que va a tener una maldición encima. Y es la de la desobediencia. La iglesia que ha comenzado la desobediencia va a acabar mal.
Y todo por no tener madurez. Y no solamente, o sea, está en los miembros, porque hay mucho miembro inmaduro, pero mucho pastor también inmaduro. Bueno, entonces, dice que es para los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, o sea, de este mundo, quiere decir, ni de los príncipes de este siglo, o sea, quiere decir de los hombres importantes de estos siglos que perecen, o sea, que se mueren. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Recuerde, el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que revelaron más misterios que los otros apóstoles. La otra vez enseñé acerca de los 7 misterios que enseñó el apóstol Pablo. Entonces, a este apóstol Dios le reveló. Recuerde, cuando usted encuentre la palabra misterio, ¿qué quiere decir? Algo que no ha sido revelado. ¿No? No, es algo que estaba oculto, pero que ya fue revelado ahora. Entonces, eso es en contexto bíblico. Bueno, en el contexto de hoy en día, del lenguaje de hoy en día, un misterio es algo que no ha sido revelado. Pero en la Biblia es algo que estaba oculto y ya fue revelado. Por ejemplo, el Evangelio. El Evangelio estaba oculto en la Biblia y fue revelado. ¿Verdad? También la manifestación de Cristo Jesús. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso estaba oculto. La gente no sabía o no había entendido que Dios se iba a revelar en una persona. O sea, sí iba a ser presente entre nosotros. Por eso Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Él era Dios en carne delante de nosotros. Entonces, Dios fue manifestado en carne en la persona de Cristo Jesús. Ese es un misterio. Estaba oculto, pero ya fue revelado. Entonces, lo mismo, el Señor tenía estos misterios, nos está diciendo el apóstol, pero ahora se nos han sido revelados. ¿Sabía que usted como creyente, usted tiene un mayor privilegio que los del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que de los nacidos de mujer no había mayor que Juan el Bautista. Pero dijo que el más pequeño del reino era mayor que Juan el Bautista. ¿Se imagina? Nosotros ahora, en el periodo de la iglesia, o sea, el más bajito de todos nosotros viene siendo mayor que Juan. Porque nosotros entramos en otra clasificación. Recuerda, ya hemos estudiado acerca de las diferentes etapas en que Dios se ha manifestado, ¿verdad? Ahorita por un momento se me congeló el cerebro. Son las diferentes dispensaciones, esa es la palabra. Entonces, están los santos del Antiguo Testamento, están los santos del Nuevo Testamento, y van a estar los santos de la gran tribulación. Entonces, hay diferentes grupos que hemos sido salvados con diferente proceso o categoría, se puede decir. Y nosotros tenemos el privilegio de ser los santos de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos ahora herederos de todo ese conocimiento que no tenían los anteriores. El puro hecho de que usted tenga una Biblia en su mano, que es todo un enorme archivo,
que los demás no podían. No tenían el privilegio de tener eso. Porque si usted mandaba a que le hicieran una Biblia, le iba a costar el salario de todo un año. Que le tradujeran a mano la palabra de Dios. O sea, ¿cuántos tenían ese dinero? No cualquiera. Entonces nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios en la punta de los dedos. Y ahora con los teléfonos, usted tiene acceso a una enorme biblioteca de información. Nosotros ahora, hermanos, tenemos grandes bendiciones, grandes privilegios. Y fíjese lo que dice el apóstol Pablo del 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, o sea, en algo oculto revelado. La sabiduría que dice oculta, la cual estaba oculta, la cual Dios predestinó. O sea, ya Dios dijo, esta sabiduría va a ser revelada en el tiempo de la hermana María y hermano Dilón. Que son más chavos que yo, ¿verdad? Entonces, a usted y a mí nos tocó ese privilegio. A nosotros Dios predestinó y dice antes de los siglos para gloria nuestra. Para que usted se gloríe. Yo estoy bendecido de parte de Dios. Hermano, nosotros nos gloriamos más en un carro nuevo que en la palabra de Dios, que en la revelación de Dios en su palabra. En lugar de gloriarnos, de decir, qué bendición entender esto. A decir, qué bendición tengo este carro nuevo. Hermano, ese carro se va a desarmar. Pero lo que usted ha aprendido le va a durar toda la eternidad. Usted sabe que todo lo que hoy se ve nuevecito, todo envejece, ¿verdad? Y se vuelve carcacha. Sí, hasta nosotros también, ¿verdad? Hasta brillamos como estamos chavalitos, ¿verdad? Los cachetitos así bien sedosos y saltados. Y ya después todos caídos, ¿verdad? Y todos arrugados, ¿verdad? Porque nos vamos envejeciendo. Así es. Pero lo que es espiritual es eterno, amado hermano. Y dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, o sea, los impíos, por decirlo así, los impíos importantes, ¿verdad? Cuando habla de príncipe, habla de alguien importante. Dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, qué cosas tan grandes y hermosas tiene Dios para aquellos que le amamos. Fíjese, los hombres pudientes, los hombres grandes, no entendieron eso y crucificaron al Señor. Ahora nosotros hemos entendido esto. Y ahora amamos a aquel que fue crucificado por nosotros. Y a nosotros dice que Dios tiene cosas para nosotros. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amado hermano, esa es una grande razón para servir y buscar al Señor. Y luego dice el 10, pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces las revelaciones vienen por el Espíritu Santo. No vienen porque es muy buzo caperuzo. No, vienen por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, amado hermano, el que nos va a dar entendimiento cuando nosotros empezamos
a ponderar las verdades bíblicas es el Espíritu Santo. Y de repente decimos nosotros, yo había leído esto, pero no lo había entendido. Ahora lo entiendo. ¿Quién te lo reveló? El Espíritu. Porque tú tienes un corazón para Dios y te interesa lo de Dios. Ahora, aquellos cristianos que no les interesa lo de Dios, olvídense que Dios le va a mostrar nada. Porque al que no anda buscando, Dios no le muestra nada. Dice la Biblia que el que busca hallará. Anda buscando sabiduría de Dios, Dios te la va a dar. No te importa, no te va a dar nada tampoco a ti. Y después no digas, ¿y por qué este sabe tanto y yo no sé nada? Porque no te interesa. Entonces Dios no te va a dar nada. Ahora, si te interesa lo de Dios, te lo va a dar. Vas a ser una persona que va a saber Biblia. Y no solamente conocimiento en la cabeza o en el cerebro, sino profundidad en la palabra. Agarra la palabra y el Señor dice, sí, sí, aquí. Oh, sí, es. Y las mujeres, oye, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe interpretar eso ahí? Es porque Dios te lo está dando. Por su espíritu, porque a ti te interesa. Entonces, amado hermano, debemos de ser diligentes y buscar de Dios con interés. Señor, yo quiero conocerte a través de las páginas de la palabra. Porque la Biblia es la que revela a Dios. La Biblia es la que revela el carácter de Dios. ¿Te interesa Dios? Vas a conocer a Dios a través de la Escritura. Si no conoces la Biblia, no conoces a Dios. No conoce a Dios, porque la Biblia es la que lo revela. Entonces, y qué bonito, amado hermano, poder nosotros entender la Escritura y enseñársela con sencillez a otra gente también. No para que nosotros nos veamos bien, sino para que el Señor se dé a conocer. Porque los vasos, hermano, no brillamos para nosotros, sino que portamos lo que Dios quiere poner en nosotros. Y luego llevamos eso a otros. Y nosotros solamente somos portadores. O sea, los que llevamos el mensaje. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Dios no discrimina a la gente. Todo aquel que quiere, todo aquel que esté interesado, Dios le va a dar. Así de sencillo. Gloria a Dios. Oh, y otra cosa. Dice la Biblia en Proverbios que es el honor del rey esconder los secretos y de los entendidos encontrarlos. Entonces, ¿somos nosotros entendidos? Vamos a entender los secretos de nuestro Padre. Amén. De nuestro Padre Dios. Y fíjese, dice el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Recuerde, está el espíritu del hombre y está el espíritu de Dios. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo va a saber usted las cosas de Dios si no se los muestra el espíritu de Dios? El espíritu de Dios es que le va a revelar las cosas de Dios, los secretos de Dios. No va a ser el espíritu del hombre. Porque si no, los científicos descubrirían las cosas de Dios. Pero han habido científicos que han hecho buenos descubrimientos, pero no relacionados con la vida eterna. Relacionados con las cosas materiales, pero no con la vida eterna. Porque las cosas materiales son temporales. Pero el beneficio de la vida eterna es para siempre, como lo dice la misma palabra. Es por la eternidad. Entonces, ¿qué le interesa a usted? ¿Lo temporal y pasajero o lo eterno? ¿Verdad? Sencillamente me interesa más lo eterno. Porque si nos morimos, todo lo material se queda aquí. Pero lo que está en el otro lado.
Lo que está en el otro lado es más grande y más hermoso. Bueno, continuamos. Y dice el 12, y nosotros hemos recibido el Espíritu, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que Dios nos ha concedido. Amén. Dice, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, nosotros debemos de saber lo que Dios nos ha concedido. Pero muchas veces no sabemos ni si somos salvos o no. Todavía existe en la mente de la gente la pregunta. Y hay algunos que son tan capaces de decir, pues yo no sé a dónde voy. Si eres de Dios, vas con Dios, y si no eres de Dios, vas con el otro. Si has nacido de nuevo, vas con Dios, y si no has nacido de nuevo, vas con el diablo. Así de sencillo. Y muchos no saben ni cosas tan elementales como esas. Es triste. Y más, y ya ratito nos ha pegado el sol, ¿verdad? Si ya pintamos canas. ¿Sí? Y todavía estamos así. Y dice el 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego dice el 14, pero el hombre natural, en la versión antigua dice el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿A cuántos les ha parecido locura lo que usted sabe de Dios? Amén. Dice, este se loqueó. Está loco, le lavan el cerebro. Sí. Pero uno le dice, no solamente me lavaron el cerebro, me lavaron todito. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Entonces no fue solo el cerebro, fue todito. Todo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces fíjese bien. El hombre que no es espiritual, o sea, en otras palabras, el que no es cristiano. Estamos hablando de cristianos de verdad, ¿verdad? Porque a veces decimos, es cristiano, pero ¿sabe qué? No se sabe si es cristiano. Hay gente que está entre Jerez y la frontera que no se sabe si son de acá o son de allá. Así decimos en Guate, cuando están en la frontera ahí con El Salvador, no sé si son salvadoreños o guatemaltecos. Están entre Jerez y la frontera. Entonces, amado hermano, hay muchos que son así, que no se sabe si son cristianos. Pero estoy hablando de los que en verdad son cristianos, ¿verdad? Que saben que han nacido de nuevo y que van para el cielo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo afirma. Entonces, el del mundo lo va a criticar. El del mundo no va a entender. Porque dice que esas cosas, dice, son espirituales y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero si usted no tiene el Espíritu de Dios, ¿cómo las vas a discernir espiritualmente? No hay manera. No hay manera. Por eso creen cualquier cosa que les enseñen, porque no pueden discernir. Pero si usted está lleno del Espíritu de Dios, usted va a saber la diferencia entre lo que es grano y lo que es paja. Y usted va a buscar el grano. Y la paja a la basura. Y luego dice el 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual juzga. ¿Qué significa eso? Mire.
Cuando usted va al mercado, o al supermercado, ¿verdad? Si vive aquí en Estados Unidos, o si va al tianguis en México, y va y mira las frutas, y va a comprar, ¿qué es lo que usted hace? Empieza a verlas, a tocarlas. Si los aguacates están demasiado aguados, dice, ay no, este aguacate no lo quiero yo. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Juzgando entre aguacate y aguacate. Lo mismo con los tomates. O en buen mexicano con los jitomates. ¿Cómo está este? ¿Está sólido? ¿O está pasado de maduro? ¿O está muy verde? Usted juzga. De igual manera el cristiano tiene que juzgar lo que se va a llevar a la boca. Espiritualmente hablando. ¿Verdad? ¿Te están dando una fruta podrida o te están dando una buena fruta bonita? Tenemos que juzgar las cosas espirituales. Juzgamos las materiales, por supuesto, ¿verdad? Nadie quiere que le den ni sobras ni lo peor, sino quiere lo mejor. De igual manera, nosotros como creyentes tenemos que juzgar. Si somos maduros, vamos a juzgar. Porque si somos niños, nos pueden dar cualquier cosa y no la llevamos a la boca. No dicen nada. Sí. Ve a un niño, encuentra un chicle ya mascado de otro en el piso, se lo echa a la boca. ¿Verdad? Y usted que es maduro, que es adulto, dice, guácatelas. Igual manera, espiritualmente sucede lo mismo. Agarran cualquier chicle que les dejaron por ahí y se lo comen. Entonces nosotros vamos a juzgar las cosas. Dice, pero él no es juzgado de nadie. ¿No? Porque usted aprende. Porque no tiene nada que decir de uno. Correcto. Anda caminando bien, no, O sea, nada. no hay nada, que aunque te busquen, Aunque le busquen, no le encuentran lado. no lo encuentran. Y luego dice el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? El Espíritu. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quién le instruirá? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo. ¿Ve usted? ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Por el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay mente de Cristo. Así de sencillo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces ya vimos que hay hombre natural o animal, que es el ser humano no nacido de nuevo. Así de sencillo. Y no se mate tratando de darles a entender, hermano, porque no lo van a entender las cosas espirituales. No pierda su tiempo. Hermano, hay mucho cristiano que quiere hasta discipular incrédulos. Discipular ovejas. No, Dios. ¿Sabe cómo es discipular un incrédulo? Es como querer escamar un pez sin haberlo cazado todavía. Sin haberlo pescado, trate de escamarlo, va cómo se huye. Entonces, no pierda su tiempo discipulando. Ese pobre lo que necesita es salvación. Porque una vez entra el Espíritu de Dios en él, su mente se renueva y va a tener otro entendimiento. Entonces ya le puede dar a usted las verdades bíblicas de otra manera. Olvídese, hermano. Le dice, no chupe, hombre, eso es pecado. No, la gente dice, no, hombre, este está loco. Dios hizo la cerveza para que nos emborrachemos. Es con eso les van a salir. Pero ¿sabe qué? La cerveza no la hizo Dios, la hizo el hombre. El hombre fue el que puso a fermentar ahí los granos y ya empezó a hacer su trago. Olvidarse de sus grandes problemas ya que no tiene a Dios en su corazón. Y luego dice el capítulo 3, porque recuerden, antes no habían capítulos, era de corrido. Ya vimos al hombre natural. Luego el capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Como a niños. Pero eran hermanos, sí. Porque esa es otra categoría. Aquí era categoría de gente perdida. Esta es categoría de gente que ha aceptado a Cristo pero no ha crecido. Enanos.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a chiquitos. Con oración convertidos. Sí. Sí, os di a beber leche y no vianda. ¿Qué dice el apóstol? Yo traía vianda, pero ustedes los encontré niños, así que tuve que acudir a los biberones, a darle lechita. Dice, porque no eres capaces ni sois capaces todavía. Quiere decir, ya llevan rato, muchachos, y todavía no han crecido. 15, 20 años. Sí, ya llevan 15, 20 años en el evangelio y todavía piden mamila. Todavía toma lechita. Como decimos en Guate, todavía toman pacha. 3. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, quiere decir como hombres no renovados. ¿Cómo? No quiere decir que no eran personas. La palabra como es comparativa. Entonces está hablando como los hombres no renovados. O sea, no andan actuando espiritualmente, sino que andan como hombres carnales. A pesar de decir, o sea, porque son niños en Cristo. O sea, son de Cristo, pero son niños. Con mente de niño. Entonces, vimos una categoría, el que está perdido completamente. Ese no entiende nada. Y luego está el otro que entiende poquito. Es la lechita nomás, la lechita. Al otro no se le da nada, pero a estos se les da lechita. Pero qué tristeza, o sea, después de tantos años, todavía darle lechita. Dios es amor, Dios así te quiere. Y si usted le quiere dar una vianda, se echa un pleito con ellos. Sí, porque son niños, niños espirituales. Y debemos de entender eso, hermano, que las iglesias están llenas de niños así. ¿Y cómo sabe usted que son niños? Ahí dice el apóstol, porque son niños. Pleitos. Mire, cuando en las iglesias, ¿verdad? No en la de usted, de otros, sino en la de nosotros nomás, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, hay celos. ¿O quiere decir? Celamos al hermano. Oh, miren, a aquel hermano, a aquel le dan lo mejor y a mí, miren, no me dan oportunidad. Ahí estamos ya celando. Celos ministeriales. Sí, celos ministerial. Hay contiendas. Ese pleito. Pleitos. Vea que no hay pleitos en las iglesias. No, casi no. Casi no, ¿verdad? Eso sucedía allá en los siglos atrás. Dice que hay contiendas, hay disensiones. Disensiones, va a ser divisiones, ¿no? Sí, hay divisiones. Hay pleitos y hay divisiones. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia de Corinto habían, como se dice en Spanglish, ¿verdad? Habían clicas, ¿verdad? Habían grupos, pandillas, en otras palabras. Que unos decían, oh, yo soy de estos porque estos son más espirituales. Y aquellos iban, no, yo soy con estos. ¿Eso qué demuestra? Niñez. Niñez. Cuando usted ve a hermanitos pleitistas en las iglesias, son hermanitos niños. Niños. Como le decía, les dice uno algo poquito y ya se ponen bravos con uno, sentidos con uno, en lugar de ser obedientes. Y si los regaña como los niños cuando los regaña, ¡ay! Se pone, yo soy una víctima, ¿verdad? Avienta la mamila y sale corriendo. ¿Sí? Niños espirituales. Y luego dice el apóstol, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿Respuesta? No sois carnales. ¿No sois carnales? Hoy en día, hermano, hay muchos cristianos así. Dice, oh, yo pertenezco a tal iglesia. Y se sienten como que son los únicos, ¿verdad? Si yo soy pentecostés. O dice, yo pertenezco a la iglesia del apóstol tal. Como quien dice, ese es top of the line, ¿verdad? O sea, es el... Porque es apóstol.
Sí, es la iglesia que va a la vanguardia, la crema de la crema. Amado hermano, esa es pura soberbia, pura carnalidad. El andar haciéndose uno pretencioso que es mejor que los demás. No, hermanos. ¿Cómo te ve el Señor a ti? ¿Verdad? Como dijo un hermano, hay quienes son de la iglesia que es la única. Dijo, pero es la única que no obedece. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, ahora hemos estado viendo a los niños y la iglesia de Corinto abundaba de niños. Era la iglesia con más anomalías que todas las demás. Pero llenas de dones. Todo el mundo se soltaba a hablar en lenguas y hasta competencias siempre, ¿verdad? ¿Quién hablaba más lenguas ahí? Un desorden. Bueno. Entonces, vemos que el niño, el cristiano carnal, no entiende, disculpe, las cosas profundas espiritualmente. Tiene que ser las puras cosas sencillitas. No entiende profundidad bíblica. Ni le interesa tampoco. Y fíjese. Y luego está el hombre espiritual, y con eso cerramos, ¿verdad? Efesios 5:18 al 20. Aquí está el espiritual. ¿Qué es lo que hace el espiritual? Allá vimos qué es lo que hace el carnal, ¿verdad? Y dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. O sea, se hace un disoluto si se llena de vino. Antes bien, sed lleno del espíritu. O sea, es una contraposición. No se embriaguen, dice el apóstol, con vino, sino que más bien sed llenos del Espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque fíjese, estamos hablando de embriaguez, ¿verdad? No estamos hablando, tomó poquito vino, no. Estamos hablando que se puso hasta las chanclas, ¿verdad? Y ya no sabía si iba para el norte o si iba para el sur. Entonces, recuerde, en la Biblia, los apóstoles tomaron vino. En la cena sí tomaron vino. Y tomaban vino cada vez que hacían la Santa Cena, ¿verdad? Pero nadie se ponía hasta las chanclas. ¿Por qué? Porque Dios decía, los quiero despiertitos, los quiero con una mente bien clarita para que nadie los engañe. Nomás los corintios se emborrachaban. Amén. En la Santa Cena. Y allá en Corintios 11, ahí usted que dice que unos se emborrachaban, comían y otros no comían y otros se emborrachaban. ¿Y a qué? ¿En qué paró la cena del Señor? En borrachera. Quizás hasta quedaban vomitados ahí, ¿verdad? De borrachos. Y hermanos en Cristo, nuestros hermanitos. ¿Y sabe que sí? Que eran hermanos. Sí, eran hermanos. hermanos borrachos. Niños. Niños. Usted sabe que un niño no le importa quién lo mira o quién no lo mira. Si va a orinar, ahí orina delante de todos, ¿verdad? Bueno. Entonces, el espiritual es maduro. ¿Verdad? No se pone hasta las chanclas de vino tampoco. Se llena del Espíritu de Dios. Donde dice antes bien ser llenado del Espíritu, significa constantemente. Es un verbo en aoristo que significa constante, constante, constante. Debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. O sea, como una fuente que constantemente está echando agua. Una fuente natural. Y luego dice el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, no bailando a la quebradita, no en las cantinas, no en los antros, no, en sus hogares, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿verdad? Pero si está cantando la Macarena, esas cosas no son espirituales. Eso incita a la carne, ¿verdad? No a las cosas espirituales. 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. O sea, cristianos agradecidos, en otras palabras. Un cristiano que no es agradecido es un niño. Porque usted tiene que enseñar a los hijos a ser agradecidos, ¿verdad? Cuando alguien les da algo, que digan, mi hijo, diga gracias. Gracias a Dios que todavía hay padres que educan a sus hijos con buenos modales. Pero el cristiano niño no agradece, no le agradece a Dios. Nada más está, dame, 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 dame y dame. Sus oraciones son la lista de la Food for Less, ¿verdad? Puro, dame. Bendíceme, prospérame, Puro de eso. dame. Dice, pero el creyente es agradecido. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, ese es el hombre espiritual. Recuerde, no es el que habla muchas lenguas. No, no es el que tiene muchos dones, sino aquel que está sometido al Espíritu de Dios, que vive alabando al Señor con todo su corazón y vive sobrio. Gloria sea el nombre del Señor. Así que nosotros, mis amados hermanos, vamos a decidir qué clase de creyente nosotros queremos ser. ¿Un niño o un espiritual? Ahora, el que es el hombre animal, ese necesita salvación. Y hay algunos que otros entre las iglesias también, Están metidos ahí adentro. que son hombres animales. O sea, su mente no está renovada. Ni entienden. Van a las iglesias y dicen, ¿cómo estuvo el servicio? Ah, estuvo bonito. ¿Y de qué se habló? No me acuerdo. No sabe. Amén. No. Tenemos que saber dónde estamos parados. Amén. Y ser llenos del Espíritu de Dios. Bueno, vamos a orar.